Ujú. Máximo panoltican, maxigualacican, maxicalaquican, nican ipantoteque, ipantotlamachtilis, nican, bunco xochimilco, amoxcali. Bienvenidos aquí a este taller sobre la lengua náhuatl, a este trabajo, aquí en la biblioteca Bunco Xochimilco. Ahora estoy de esta manera un poco cubierto para no contagiarlos allá lejos, pero ya estamos listos para platicar acerca de, ¿cómo se llama este tema ahora? En busca de un manantial. En busca de un manantial. Pues ya que todos necesitamos el agua, quiero comentarles que en estas fechas en que hay más sequía en algunos lugares, eh, en algunos lugares se secan los arroyitos, que no son muy grandes, los manantiales se reducen, se ponen más pequeños, se va acabando el agua y a veces se acaban. Quisimos platicar de este tema, nos pusimos de acuerdo, porque pues es interesante, el agua siempre, como humanos buscamos el agua, andamos en busca del agua para sobrevivir y pues generalmente nos dicen que los pueblos más antiguos que se acercaron, que se asentaron donde había suficiente agua o mucha agua, pues crecieron, se desarrollaron mucho, ¿verdad? En el mundo, ¿verdad? Como, como los que se acercaron entre el río Éufrates y los babilonios, entre Éufrates y otro río, no recuerdo ahorita, pero se acercan al Éufrates, el Yangtze, el río, el de los chinos se acercan a ese río grande y se desarrollan también. Egipto, ¿verdad? Con el Nilo, donde desemboca, pues ahí venían de más adentro de África, ahí les ayuda mucho para desarrollarse, ¿verdad? Los olmecas en el Golfo de México desembocaban muchos ríos, arroyos y demás, hasta la fecha es húmedo, se desarrollaron, ¿verdad? Los mexicas que vienen a fundar acá en el centro, en una isla, pues tenían agua también, ¿verdad? Lo aprovecharon y otros pueblos, ¿no? Siempre buscamos el agua. Bueno, pues vamos a ir platicando de esta manera. Lo que les quiero decir es que cuando no tenemos maquinaria y cuando carecemos del agua, el lugar donde crecí, pues hacíamos milpa, teníamos necesidad del agua y a veces teníamos que hacer buscar el agua precisamente, buscar dónde emanara el agua para pues tener ahí cerca, ¿no? Alguna ocasión, platicando con un tío, el señor Hermelindo Flores, allá en la Huasteca, yo le preguntaba, ¿y cómo se puede encontrar el agua, un manantial? Y él dijo muy rápido, eso es muy fácil. Por lo menos él lo dijo así, pues porque tenía experiencia. Dijo, la otra ocasión yo encontré un manantial, un lugar donde emanaba el agua. Me fui entre las hierbas buscando en la hojarasca donde había humedad. Me fui quitando la hojarasca así, donde hubiera humedad así. Fui buscando, buscando, buscando hasta que encontré un lugar más húmedo y dije, ahí está el agua. Ahí voy a hacer el hoyo. Y ahí hizo un hoyo, escarbó, escarbó, me dijo así. Y ahí estaba el agua. Claro que no todo el mundo podemos hacer eso. Aquí decimos que platicamos de las cosas de los nahuas, pero creo que otros pueblos pues también saben buscar el agua, saben encontrar el agua. Déjenme recordar que trabajando allá por Morelos, Cuauhnáhuac, en un pueblo que se llama Amacuzac, hoy le dicen Amacuzac, Amacozac, quiere decir lugar de amates amarillos. Y sí, hay unos amates amarillos muy bonitos por ahí, entre el río Amacuzac, por ahí
entre las barrancas, muy bonitos esos amates. Lo que quiero decir es que, imagínense, ahí está pasa el río, pero hay una parte donde hay cerro y donde está la comunidad, una colonia así. Trabajamos por ahí, subimos el cerro. Entonces imagina uno, pues allá arriba del cerro, pues no hay agua. Se puede encontrar más fácilmente abajo, así se encuentra en la Huasteca, así se entiende, se sobreentiende que en las faldas de los cerros puede haber agua, porque los cerros son como ollas de agua, grandes. Y me acerqué a una casa, había mucha piedra en el patio, terreno pedregoso, y pregunta a una señora, oiga, ¿tiene agua que me regale? Y me dice, pase usted, allí está el pozo. Y ya fui con un balde, ya saqué el agua, y de repente se me ocurrió preguntarle, oiga, ¿y cómo es que hicieron este pozo? ¿Cómo es que encontraron aquí hasta arriba que había pues, un venero de agua? Y ella dijo, mi esposo muchos días ponía una piedra en una parte del terreno y se levantaba en la mañana y lo volteaba la piedra así para ver si tenía humedad. Y luego lo cambiaba al otro día a otra parte. Luego lo cambiaba a otra parte. Así lo iba cambiando en el terreno hasta que un día llegó en la mañana, lo volteó y dijo, aquí hay agua. Y empezaron a escarbar, empezaron a escarbar y allí encontraron el agua. Así. Pues qué buena técnica, ¿verdad? Esa yo no lo había escuchado, pero es una zona náhuatl también allá en Morelos, Cuauhnáhuac. Amacuzac se llama hoy, Amacuzac, ¿verdad? Ahí entonces es una forma, pero alguna ocasión también una persona que yo conocí aquí en la Ciudad de México ya estaba estudiando una ingeniería en el Politécnico, me dice que terminó y que como ya había terminado se fue a su pueblo y quiso poner ya agua pues entubada, porque también acarreaban agua, un pozo no tan lejano, pero sí, no estaba en su terreno. Pero él se preguntó, si no tengo pozo aquí en mi terreno, ¿podría yo tener un pozo? ¿Podría yo encontrar el agua? Y entonces dice que le dijeron por ahí que en una parte ahí mismo en la Huasteca había unas personas que podían encontrar el agua, que sabían cómo. Y dice, y fui, contraté a una persona que viniera a mi terreno. Y entonces esta persona que vino, me dijo, ¿dónde tiene una palma? Como las palmas de por allá. Cortó la palma y dice que le quitó toda la parte de la palma, se quedó con la madera, el palito nomás del medio, y dice que lo tomó así, así, y que se fue caminando por todo el terreno. Andaba así caminando por todo el terreno así, hasta que un momento dijo, aquí hay agua, aquí escarben. Y entonces dice que allí escarbaron y que allí encontraron agua ya en su terreno. Y luego dice, pues como ya yo era ingeniero, compré una bomba, puse tubería y ya entonces teníamos agua entubada con una bomba. Pero una persona, dice, me ayudó a encontrar el agua. O sea, él solo no hubiera podido encontrarlo, aunque era ingeniero, pero era un ingeniero pues preparado aquí en la ciudad, ¿verdad? Este, pero bueno, ahí escuché yo otra forma de encontrar el agua. Y me acordé, le conté esto a una persona, una maestra de inglés que había, una alumna, pues yo le daba clases, que había trabajado en Australia con indígenas australianos en ese tiempo, por el año 2000 y tantos, 2001, 2002. Le platiqué, no recuerdo por qué, pero me dijo de repente, oye, es lo mismo, es la misma manera en que encuentran el agua los indígenas australianos, así como me platicas. Pues finalmente somos humanos, ¿no? O sea, no sabemos cómo es que se adquirió ese conocimiento,
qué es lo que siente el que va con la madera, con el palo, con la palma, con algo, cómo lo percibe, pero ella me dijo eso también. Así encuentran el agua los indígenas australianos. Eso me pareció también muy interesante, ¿verdad? Porque es algo vital. ¿Qué creen? Los camarones que yo conocí de agua dulce, por lo menos teníamos un terreno pequeño en un lugar donde crecí con un tío, una tía, y a veces los camarones cuando ya no había agua se secaba como en estos tiempos. En algunos lugares no se seca, ¿eh? Pero donde éramos nosotros sí. Pues cuando ya se queda puro lodo, los camarones de río no se mueren. Salen y los puede uno encontrar en el monte y van caminando, caminando. Y lo que decía mi tío es que están buscando el agua, porque aquí ya se acabó y van caminando. O las tortuguitas podemos encontrar en el monte buscando el agua. Así, así es. Antes de contar otra anécdota, otra cosa, pues todos, pues cuando hay un manantial, ahí vamos, buscamos no solo las personas. Si uno encuentra un venero y hace el hoyo y empieza a salir agua y corre, pues no solo vamos a tomar los más iguales, las personas, ¿no? Sino cualquier otro animalito, si es que es salvaje o es silvestre, digamos, pues va a tomar agua ahí. Esto, pues, no quiere decirles que yo lo haya visto todo, pero alguna ocasión que iba a un manantial que hizo un tío, que les digo, que con el que crecí, encontró por ahí, yo no lo vi cuando encontró ese venero, pero ya estaba cuando yo era chico, cuando empecé a abrir los ojos. Y entonces un día me dice, ve por agua para las gallinas que estaban un poco lejos. Y ahí voy. Y de repente llego, ¿qué creen? Había una serpiente nadando ahí. Y entonces, como era niño, me regresé corriendo con mi tío y le dije, ya no traje el agua. ¿Por qué? Hay una serpiente adentro y me dio miedo agarrar el agua ese y que tuviera el veneno, su veneno, y traer el agua así, o que me mordiera pues. Ya no traje el agua. Y me dijo, no te preocupes, cuando una serpiente va a tomar agua, me dice, antes de que entre al manantial, al agua, deja su veneno en una piedra, deja como una babita en una piedra y entonces ya se va a tomar el agua. Y luego ya se va y otra vez recoge el veneno y ya se va, ya tomó agua, ya sació su sed. Pero si alguien ve cómo deja el veneno y con un palito le hace así, lo mueve, entonces llega la serpiente y se da cuenta como que ya no le sirve eso, se enoja y entonces se azota en la piedra y se mata. Eso me dijo mi tío. No sé si alguna vez vio eso, esa babita que dejaba, ese veneno que dejaba la serpiente. No sé si alguna vez vio que se azotara, pero él me platicó. Pero también eso, otras gentes más lo he escuchado que lo platican, que lo dicen, ¿verdad? Bueno, esto es un poco también de esta serpiente con el agua, porque todos vamos al manantial donde no hay agua de cierta marca embotellada, pues vamos al manantial, vamos a donde se puede, ¿verdad? Es valioso. Para algunos campesinos en la Huasteca se dice, algunos que dicen, el agua vale más que el dinero. Así me dijo una vez una persona, y es cierto, ¿verdad? Es mucho trabajo acarrear el agua a 1 kilómetro o más, ¿verdad? Es mucho trabajo darle de agua a los animales, una vaca, un caballo. Imagínense cuánta agua toman para llevarlos en estas fechas de mayo de sequía hasta un lugar donde haya agua y regresarlos. Es mucho trabajo, ¿sí? O para bañarnos, para las cosas, es trabajo, ¿verdad? Es caminar. Bueno, eh, otra,
o cosa que recuerdo es que una persona, eh, un joven que había visto yo hace tiempo en una petición de lluvia, cuando llegamos, ahí cerca había un río que seguramente se llenaba de agua cuando llovía. Habían hecho muchos agujeros así, a la orilla del arroyo, del río, y por ahí se hizo una petición de lluvia en la noche. Así se hace, se acostumbra. Pero eso fue mucho tiempo antes. Y alguna ocasión, por ese recuerdo, dije, pues voy a pasar a saludar a algunas personas que estuvieron en esa fiesta, en ese ritual, en esa petición de lluvia. A una señora sobre todo, no sé si viva, este, dije, voy a saludarla. Ahorita no recuerdo el nombre, les digo si lo recuerdo bien el nombre. Ya llegué a saludar a esta señora, ya vivía sola, ya mayor, y de repente vino un ahijado, decía de él, de ella, vivía junto, y le dije, ¿me regala tantita agua? Y él me dijo, sí, voy por el agua a mi casa. Ya se fue, trajo un vaso para el compañero, otro que iba conmigo, otro vaso, tomo el agua, me pareció muy rica del manantial, y de repente le pregunto, ¿y dónde tomó el agua? Y me dijo, de aquí de mi terreno. Oiga, pero hace años, varios años, venimos y aquí a la orilla del arroyo del río habían hecho hoyos para ver si había poquita agua por ahí, nunca no encontraron. ¿Cómo es que tiene ahora allí en su terreno? Entonces me dice, mire, eh, una noche que dormí, al otro día que amaneció, en la noche yo soñé que había agua en tal lugar de mi terreno. Y entonces, por eso, les dije a mis vecinos, vamos a escarbar ahí, porque yo soñé que había agua. Y entonces dice, escarbamos, 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 y ahí encontramos el agua. Ese es el agua que usted está tomando ahorita, me dijo. Y me pareció muy bonito, me pareció muy mágico, hasta mágico. O sea, cómo el sueño le ayudó a encontrar el agua. Yo lo que entiendo es que precisamente, para mí lo que yo entiendo es que el sueño ahí en esta región, y no solo entre los nabos, sino otros pueblos, el sueño es muy importante, a veces es decisivo. O sea, el sueño aquí, lo tomó no así, es un sueño nada más, no, no creo que exista el manantial, no, lo tomó como es un sueño, pero este sueño tiene su parte real y debe haber agua entonces ahí. Y entonces se escarbaron, ¿verdad? Y ahí encontraron así el agua. Encontró este joven, este muchacho, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que precisamente hay diferentes formas de encontrar el agua, de encontrar un venero, o a veces se puede ver que están solos ahí brotando, ¿no? Nada más que uno puede ir caminando y se ve mucha humedad, o cuando llueve mucho también se ven muchos brotes de agua en algunos lugares, pero no en todos lugares, ¿no? No en todos lugares. Bueno, esto en parte que estamos platicando, también lo hemos escuchado, ¿sí? Este, y pues hay más cosas. También podemos decir pues que el agua tiene una esencia que aunque no se vea, eh, tiene su nombre. At es agua, es el agua física. Ameli es un manantial. Ayolian es otra forma de decir manantial, donde nace el agua. Pero también hay otros nombres, ¿eh? Hay varios nombres. Ujú. En la región, en la Huasteca, también se dice Mexco y significa en el manantial, lugar de emanación, en el manantial.
y otras formas. Depende de cómo salga, porque la lengua náhuatl es un idioma aglutinante, es un idioma que se van juntando las raíces y se habla así, se va haciendo una palabra larga, larga y puede describir. Entonces los manantiales depende de cómo salga el agua, si a chorro, si nada más gotea, si así de varias formas. Entonces como el náhuatl es muy descriptivo y aglutinante y poético, entonces un lugar donde emana el agua se puede, un pozo, un manantial, se puede nombrar de varias maneras, ¿sí? Recuerdo un lugar que se llamaba Aguacaat, literalmente dice agua, aguacate, o en el agua de los aguacates, porque había un pozo muy cerca de un lugar donde había varios árboles de aguacate. Y entonces muchas señoras, muchos niños, muchos jóvenes iban a este lugar a bañarse, a lavar la ropa, a lavar el nixtamal, a ir por el agua también, ¿sí? Al agua de aguacate, al agua de los aguacates, ¿sí? Así, a veces nada más at ya incluye ya esta idea de manantial, ¿sí? Aguacat. Ujú. Bueno, si hay preguntas, si hay comentarios, ahí estamos. Ajá. Me parece que ese es un tema pues interesante y más en tiempos de sequía, en tiempos de necesidad de agua, en tiempos de necesidad de buscar el agua. Sí, gracias, Temastiani. Les agradecemos a todos los que están enviando donaciones en TikTok y en nuestras redes sociales. Los invitamos a que dejen sus preguntas, sus comentarios y los vamos a estar leyendo. No sé si tengan aquí una pregunta, algo, un comentario aquí. ¿No? Bueno, entonces vamos a estar leyendo lo que nos envían en las redes sociales. Empezamos aquí en Facebook. Nos dice Guerra Juan, saludos Temastiani. Y José Domínguez nos dice saludos Temastiani. Los que encuentran pozos de agua usando horquetas de palo o con alambres poseen de cierta energía. Poseen de cierta energía, Ujú, dice. Ujú. ujú. Ah, lo que yo entiendo ahí, porque les digo, esto que esa persona no era una horqueta, sino que era una palma. Imagínense una palma así. Yo le quito, aquí la palma tiene como una columna en medio. Le quito toda la palma y me queda nada más el tallo aquí de en medio, la columna. Y dice, esa persona que me platica, dice que se fue caminando, caminando por todo el terreno y así encontró el agua. Yo lo que entiendo ahí es lo que decimos, es que el agua tiene una esencia, tiene una energía que aunque no se ve, para nosotros existe y para pedir el agua, para pedir la lluvia, hay que hablar con esa esencia. En el agua azteca se dice apan cristiani, apan sihuatl, que aunque no se vea, en un manantial, allí está. Donde hay agua, ahí está apan cristiani, apan sihuatl. Y es como decir apan sihuatl, la señora del agua, mujer del agua, apan cristiani, el que extrae el agua. Pero eso se entiende que es una energía, que está ahí una energía, y lo que yo entiendo es que con esta varita, esa persona especialista, pues puede sentir algo. Ajá. Y por eso puede decir, aquí escarben, aquí está el agua. ¿Sí? Porque esa energía también se puede manifestar si trabaja, si se trabaja, porque también se dice que cuando ya no hay agua, hay que curar el agua, hay que hacer ofrenda, eso quiere decir, hay que darle de comer, ¿sí? Y entonces, yo lo que entiendo es que precisamente hay una comunicación con esa esencia del agua. Ujú. Eso es lo que puedo decir. O sea, el agua tiene un tonal, una energía, así como nosotros tenemos un tonal,
¿sí? Y ahí está esa comunicación entre las personas con ese tonal del agua, que es dual, ujú, para trabajar con este elemento. Gracias, Temas Jenny. Les sigo leyendo algunos comentarios y preguntas. Los invitamos a que sigan dejando sus preguntas, comentarios. En YouTube nos pone un comentario Aracelia Jiménez. Dice, muchas gracias, profesor, por sus enseñanzas. Aquí en TikTok, Les Juárez comenta, tengo un nombre raro y toda la vida me han dicho que es de origen náhuatl. Pues que nos los comparta, a ver si podemos ayudar. Cuéntame un cuento, dice, ¿cada cuándo es la clase? Son todos los sábados a las 5, más o menos. Aquí estamos haciendo el live y nos pueden encontrar en Facebook, Facebook, TikTok y YouTube en la transmisión, en cualquiera de las tres. Y Mini Chuyit nos hace una pregunta, dice, una pregunta, ¿qué significa Osocalpan? Osocalpan. Ujú. Bueno, parece ser que, o sea, Calpan, primero Calpan, o sea, pan es en o lugar, ¿verdad? Pan, en, Cali, ¿verdad? De Cali, casa. Ahí no va completo Cali porque está aglutinado. Y oso, si es que esa palabra no está gastada, castellanizada, habría que ver también dónde se usa, si existe un lugar así que se nombre. Yo lo que entiendo es que es una cueva, pero oso puede ser también osto, pero digo, lo que sí está claro que es náhuatl, pan, o sea, que es completo. También oso puede ser, o sea, náhuatl, pues, pero un poco castellanizado. Lo que sí entiendo es pan, en la casa o en la oquedad. Si puede decirnos si está en un lugar que tiene cueva, ese lugar, o si está en un cerro, nos va a ayudar. ¿Sí? Así a grandes rasgos lo poco que entiendo como Ostocalpan, Osocalpan, o si es Ostocalpan, como en la cueva en forma de casa, o en la casa en forma de cueva. Sí, mejor. Eso es lo que entiendo, pero si nos escribe y dice dónde se usa, dónde se está usando, si lo vio en un libro o qué. Pues dice que está en un cerro. Bueno, Bueno, está en un cerro. Entonces puede ser que se refiera, que no a una casa exactamente, porque a veces Cali, la palabra Cali, también se describe una casa, digo, una cueva, porque Cali no solo es casa, sino una oquedad, algo que tenga cuerpo, se dice Cali también. Pero oso, me parece que está algo castellanizado, pero puede ser Ostocalpan. Ujú. No sabemos si es en Guerrero o si es en Tlaxcala o Estado de México. Ujú. Muchas gracias por su pregunta y por su respuesta, Temachtiani. Bueno, nos dice que es en Hidalgo, en el Valle del Mezquital. Ujú. Sí. Sí. Le voy a leer algunos más aquí en Facebook. Tlazocama Timic Temachtiani, dice José Domínguez. Le leo este comentario de Roberto Hernández. Dice, cuando era niño y caminaba con mi mamá hacia el campo y pasábamos por un manantial, tomábamos directamente del pozo y me decía que tomara y que respetara el manantial y que no escupiera sobre él porque me podría enfermar, porque hay señores y señoras que la cuidan. Ujú. Eso sí, no, bueno, no dijimos, pero sí es cierto que también para el que cura sabe que un tonal de una persona puede quedar atrapado por Apanquistiani Apancihuatl. Y es cierto que si uno no trata bien el agua, el manantial, digamos, puede enfermarse. Sí, puede enfermarse. Ujú. Por eso entonces es una cosa, es algo sagrado para nosotros
es algo, pues hay rezos todavía para el agua, para pedir el agua. Es algo mágico, es algo muy, de mucho, como dice, de mucho respeto. Qué bueno que lo dice también ahí el compañero. Ujú. Son lugares mágicos donde hay manantiales. Ujú. Ujú. Gracias, Sebastián. Le leo dos preguntas, creo que se pueden responder rápido. Nos pone primero Guerra Juan aquí en Facebook. Sebastián, ¿y la palabra coat tiene que ver algo con el agua? Y, y el otro es Alejandro Rafael Valencia, nos dice muy buenas tardes, Sebastián. ¿Cuál era la visión o qué sabes sobre el agua y su uso medicinal? Ujú, ujú. Pues solamente, o sea, el agua solamente ya acompañado con, con algo más, como es la medicina, o sea, las cosas ya preparadas, solamente es ahí donde se puede ver cómo es lo medicinal, cómo es que ayuda, ¿no? Pero es cierto que, como sabemos, un agua termal, un agua caliente, ayuda, ¿verdad? Ayuda. O el temazcal, que se caliente el agua, pura agua con hierbitas o pura agua, ayuda, ¿verdad? Pero también precisamente, eh, precisamente aquí lo interesante es que puede ser, pues, para nosotros la medicina, pues, porque tiene esa esencia dual. Ujú. Sí. Para contestar un poco a Juan Guerra, pues parece ser que podríamos decir, es que at es agua. En este caso no tenemos seguridad porque kowa, así kowa, no es nada más at, sino what. Pero en realidad no, no es coat la mejor pronunciación. Coat. ¿Por qué lo digo? Que no es coat, como hoy decimos Quetzalcoatl con O, porque en los textos más antiguos no aparece Quetzalcoatl, sino Quetzalcoatl, o U, Coatl, casi como con W. Entonces no es nada más ATL, agua, sino UAT. Entonces hay palabras que sí podemos fácilmente entender las raíces, traducir luego para nosotros, pero hay palabras que nos cuesta también trabajo, o sea, no sabemos totalmente todas las raíces. Ujú. Es posible que sí se refiera al agua de manera indirecta, posiblemente, ¿verdad? Porque ahí está at, ¿sí? Porque, como dicen, ahí viene la vida del agua, ujú, pero no hay total certeza aquí, ¿eh? Aunque sí, si decimos coat, pues parece claro, agua, at, pero, pero el co, ¿qué sería entonces? No podía ser lugar aquí, ¿verdad? Pero para mí, lo que yo entiendo es la mejor pronunciación es coat, con OU. Ujú. Bien, Sebastián, le sigo leyendo. Ujú. Este, aquí en TikTok dice Mama Puya. Desde Argentina siempre me ha atraído el náhuatl. Muchas gracias. Gracias Eh, también. en YouTube dice Araceli Jiménez, profesor, ¿en nuestras culturas existe algo energético como los chakras de la cultura hindú? La cosa aquí es que yo no conozco la cultura hindú, ¿verdad? No conozco la cultura hindú y no sé del tema de los chakras y entonces pues no es tan fácil, ¿no? A lo mejor más adelante podríamos comparar cuando aprendamos de los chakras y entonces podríamos comparar, ¿no? Con el pensamiento náhuatl.
Ujú. Tengo una pregunta de Facebook. José Domínguez nos dice, ¿se podría compartir esos rezos para el agua? O sea, si nos puede compartir. Bueno, no podría compartir, o sea, porque si les doy algo aquí en unos segundos o así, pues no sería, o sea, no sería todo. O sea, en realidad los rezos se reza por lo menos día y noche cuando se hace una petición de lluvia, ¿verdad? Y se dice que debemos hacerlo cuando hay esa necesidad, cuando se necesita realmente. Ajá. Entonces, bueno, no podría compartir. Yo desde aquí, digamos, es muy poco lo que podría yo, compartir, pero sí quiero decirles que los especialistas hablan día y noche. Ujú. Bien. Pues bueno, si quieren les doy una referencia, ya muchas cosas están escritas, grabadas. Trabajó el señor Luis Reyes, un antropólogo de Amatlán de los Reyes, allá en Veracruz, en el centro, es para no dejarlos así sin nada y quitarme el egoísmo, digamos, que no crean que yo no les quiero compartir estas cosas, para eso estamos aquí en este canal, en este trabajo. Pueden leer a Luis Reyes y alguien más de nombre extranjero, un libro editado en Puebla, del gobierno de Puebla, se llama El Anillo del Tlalocan, y ahí vienen algunos rezos y peticiones de lluvia, algo que grabó el señor Luis Reyes, desafortunadamente ya se fue, un antropólogo muy conocido en México, tradujo muchas obras. Pueden buscar El Anillo del Tlalocan, hasta posiblemente lo pueden encontrar en internet, y allí van a leer algo de la petición de lluvia y algo de un lenguaje ritual que ha grabado este señor y que pues es de tradición oral, y afortunadamente ahora cosas así se están grabando, se están escribiendo también. Ujú. Me sigo leyendo. Ujú. Lugo García Eli en YouTube dice Tlazocamati, Temastián y Santos de la Cruz por sus enseñanzas. Eh, Please en TikTok dice, bueno, escribe, profe, tengo una duda. Yo conozco personas que hablan náhuatl y sus familias no dejan que hablen fuera. Nos pregunta por qué. ¿Cómo es? Le leo otra vez. Dice, profe, tengo una duda. Yo conozco personas que hablan náhuatl y sus familias no dejan que hable fuera, o sea, como fuera de... ¿De casa? Ajá. Y Ujú. pregunta por qué. Ajá. Pues sí, debe haber muchas razones. Sobre todo, como saben, cuando ha habido rechazo, discriminación, pues las familias a veces, sobre todo aquí en la ciudad, pues a veces papá, mamá llega aquí a la ciudad con sus hijos, sus niños, y para que no sean rechazados y que aprendan el español, pues sí pueden decirles, ¿saben qué? No hablen náhuatl aquí, porque aquí la gente habla español, y si hablan, pues la gente se va a reír de ustedes, se va a burlar, y no van a ser bien vistos. Eso sí pasa. Eso sí, sí pasa. Por ejemplo, dice mi madre, que también ya falleció, eso fue hace muchos años, que mi padre, que las primeras veces que salió a la ciudad y yo era niño, tenía yo como año y medio o 2 años, no, como año y medio, pues, me dice mi madre, me dijo, y que un día llegó mi padre, no sé si había ido a Veracruz o a Poza Rica por ahí, y que llegó y le dijo, ya no le hables en náhuatl a nuestros hijos. Seguramente lo rechazaron por no pronunciar bien las cosas en español, por no darse a entender bien, pero que mi madre, me dijo ella, le dijo, yo no sé hablar otro idioma. Y siguió hablándonos en náhuatl mi madre, y por eso pues aprendí. Y mis tías, mis tíos y los vecinos, todo,
pues siguieron hablándome en náhuatl y por eso aprendí. Y aún así tengo que seguir aprendiendo yo de los libros y de otras formas, de otros temas, porque en náhuatl lo que queda en la Huasteca es todavía muy vasto, muy amplio. Ujú. Gracias, Tiene. Aquí Hamed Salah nos escribe en TikTok, dice, tomat y tomat son náhuatl. Como, Tomat, bueno, como tomate y jitomate, ¿no? ujú, Ujú. sí, o sea, tomat es tomate, o sea, ya hay variedades de tomate. Está el mil tomat, que en la Huasteca es una cosa muy chiquita, tomatito muy chiquito, como una caniquita, se llama, sí, así le decimos tomat, algunos le dicen mil tomat, algunos le dicen, he escuchado acá hacia el centro de ese mismo tomatito chiquito, citlal tomat, y, aún el jitomate se puede decir tomat, ujú, pero generalmente le decimos jitomate, tomat, y, y hay otras variedades, pues, ¿no? Ajá. Ujú. También aquí en TikTok, no creo que esté de más, Ujú. dice Dawich, ¿qué libros nos recomienda para aprender en casa? Para aprender náhuatl. Ujú. mm, bueno, para empezar así de manera, este, para empezar a conocer algunas palabras, vocabularios, gramáticas, yo generalmente recomiendo La llave del náhuatl, que está en Purrúa, de Ángel María Garibay. Tiene relatos, tiene ejemplos, metáforas, frases, leyendas, y tiene mucho de la gramática. Para empezar, pues, para empezar. Ujú. Bueno, también lo sigo leyendo aquí. Kono Yarou dice en TikTok, hola profesor, ¿me podría traducir esta frase por favor? Timitz de Yolot Tezcatlipoca. A ver, otra vez. Timitztlatlautia Te rogamos, te pedimos. de Yolot, Teyolot, de Yolot, Teyolot. ujú, Ajá. Bueno, Teyolot lo entiendo como corazón, corazón duro o corazón de piedra Tezcatlipoca. o corazón de alguien. Ujú. Corazón de alguien. Ajá. Bueno, Tezcatlipoca es una palabra muy discutida, pero en la Huasteca lo que se entiende de Tezcatlipoca, un Tezcatlipoca se le llama Yowali Ejecat. Y en los textos antiguos aparece Yowali Ejecat, Tezcatlipoca, Yowali Ejecat, ¿verdad? Eso sí, sí ahí lo ubicamos. Pero bueno, eso es lo que le puedo decir de esa traducción, a menos también puede decir algo más, a menos que sea una frase antigua o más contemporánea. Ujú. Sí, continúan leyendo, los seguimos invitando a dejar sus preguntas y comentarios. En Facebook nos dice Mazateco Torrecilla Flores. ¿En qué lugar se habla el náhuatl que se hablaba en Tenochtitlan antes de la llegada de los españoles? Supongo que actualmente. Ujú, ujú. Bueno, lo más cercano, una variante muy cercana es lo que se habla acá en Milpalta, aquí muy cerca de Xochimilco, donde estamos, aquí muy a 20 minutos, que es San Pedro Atocpan, Malacachitepec, ya hay muy poca gente, Santana, hay más gente, y también Xicomulco y otros pueblos también, como Tepenáhuac. Ahí es algo cercano a como se hablaba en Tenochtitlan.
claro que yo digo cercano, ajá, porque también pues se ha ido contaminando con el español y demás, porque está muy cerca de la ciudad, ajá, pero los que estudian náhuatl y puedan ir a comprobar y a ver y a escuchar, pues pueden ir y escuchar con un poco de trabajo, porque a veces la gente no quiere hablar, no es fácil, o ya no se escuchan conversaciones fácilmente, solamente en las casas es donde a lo mejor se pueden escuchar, o en los mercados un poco, o ahora que viene el concurso de poesía en Santana en julio, 22 o 23 por ahí, se puede escuchar conversaciones, se puede escuchar a los maestros y demás. Eso es lo que decía el doctor Miguel León Portilla, que era una variante muy cercana a como se hablaba en Tenochtitlan. ¿Sí? Sí es algo cercano. Ujú. Pero si estudiamos la lengua náhuatl y estudiamos los textos antiguos de los mexicas, como cantares mexicanos, como el Códice Florentino, textos así, vamos a poder comparar cómo, o saber cómo hablaban en esos textos antiguos o como llaman clásicos, y si aprendemos o nos acercamos a estos pueblos de Milpalta, pues vamos a ver esas diferencias, esa variante, qué tanto ha perdido, qué tanto se ha castellanizado, qué tanto, o qué tanto sí queda muy, muy cercano. Eso lo va uno a ver ya acercándose, ya en la práctica. Pero eso es lo que decía el doctor Miguel Portilla y otros, que es la variante más cercana, ¿no? Ujú. No, les agradecemos las preguntas, los comentarios, también quienes están donando, como Nox, que nos acaba de donar en TikTok. Pues, le leo algún comentario. Eh, Dice Vani Mora, dice que padrísimo. David GR dice yo quisiera aprender. También dice Vani, ¿dónde me puedo inscribir para aprender más? Entonces, si le quieres dar alguna Pues, publicidad de las clases. pues más que nada, tú que tienes todos los datos, que próximamente posiblemente se abra un grupo en línea, por lo menos Sí, sí creemos que solo que uno por lo para menos. julio. Yo creo que empezando julio, Ujú, podemos abrir un grupo de náhuatl en línea. Y pues se los informamos en las redes sociales, les hacemos un post para que se puedan inscribir. ujú. Bueno, vamos a leer algunas últimas preguntas o comentarios y vamos a acabar el live. Eh, les leemos esta pregunta de Chris Spellman de YouTube. Dice, Pianli Temashtiket. Pregunta, ¿usted siente aprecio por la historia y dioses de la antigüedad? ¿Quién pregunta? Chris Spellman. Ujú. O sea, ¿si yo qué? Si tiene aprecio por la historia y dioses de la antigüedad, supongo que se refiere a la cultura de aquí, de prehispánica, pues, del náhuatl. Ujú, ujú. Mm, Bueno, lo que puedo decir es que he leído también, yo digo, las deidades, los símbolos, las representaciones de lo sagrado de Tenochtitlan, de Tula y de otros lugares, o sea, como el agua, el viento, la tierra, el maíz, ¿verdad? Y lo que yo encuentro en esos textos antiguos que algunos estudiosos llaman dioses, como dios del agua, dios del maíz, dios de la tierra o diosa, que si lo escriben en español, lo que encuentro yo escrito, lo traslado a lo que se vive en la Huasteca en algunos pueblos, afortunadamente, como esto que les digo del agua, o sea, acá la palabra Tlaloc en Tenochtitlan, y hasta hoy escuchamos la gente que habla de Tlaloc, ¿no? Dicen los locutores cuando llueve, ya Tlaloc nos mandó el agua, qué bueno. A veces bromean, ¿no? Y dicen, qué bueno, ya nos mandó el agua, Tlaloc, gracias Tlaloc, o X, ¿no? Pero se dice como Tlaloc
el dios de la lluvia. Pero bueno, lo que quiero decir es que analizando Tlaloc, no dice nada de lluvia, no dice nada de Dios, digamos ahí. Tlaloc implica masculino y femenino, porque lo he trabajado, lo he estudiado, masculino y femenino, o sea, así es. Lo que en la Huasteca se dice apanchane, pero ese también es un término antiguo, apanchane. La E quiere decir que tiene, que posee, chan, chantli, hogar, hábitat. El que posee su hábitat en el agua, ahí también implica hembra y macho, digamos, así se dice, dual. Señor y señora, o madre y padre, como Tlaloc. Pero ya para decir, ya desglosar, digamos así, de entender un poco más, Apanquistiani es el mismo Apanchane, pero es la parte masculina. Apancihuatl es el mismo Apanchane, pero su parte femenina, así se considera el agua, su energía es dual, así como nosotros. Ahora, esto lo puedo apreciar ahora leyendo los textos antiguos y viendo las variantes, comparando, poniendo como en un espejo las cosas de la Huasteca que se viven acerca de las cosas sagradas, como dice esta persona, de los dioses. Entonces yo sí tengo aprecio, porque cómo no apreciar el agua que necesitamos y que consideramos que tiene su parte no visible, que es Apanchane, Apanquistiani, Apancihuatl, que así, ¿cómo no apreciarlo si vivimos de eso, del agua? ¿Cómo no apreciar Tlalticpacnana, Tlalticpactata, que es como decir señora de la faz de la tierra y señor de la faz de la tierra? Si tenemos que pedir para que se dé bien el maíz cuando se siembra, tenemos que dar de comer, tenemos que dar ofrenda, todavía se da ofrenda. Entonces sí puedo apreciar estos para mí representaciones, para mí eh, sagrados, o para mí los elementos, los 4 elementos que nos dan vida, cuando los encuentro que existe en la oralidad y existe en los documentos que ya escribieron los frailes y los religiosos, los cronistas y escribanos antiguos, pero además hay representaciones en la escritura antigua, pues es algo para mí valioso, ¿sí? Es algo que sí aprecio y que necesitamos todavía estudiarlos para comprenderlos, que no es fácil leer la escritura antigua, ¿verdad? Sí, en ese sentido, pues sí, sí tengo un cierto aprecio porque, porque pues eh, me, me siento como si reafirmara la identidad, estas cosas, ir entendiendo, y con eso entender digo yo, representaciones antiguas, este, eh, para mí, pues, me hacen valorar más la cultura y la lengua. Ujú. Gracias, Sebastián. Entonces, pues ya nos despedimos. Les leo nada más algunos comentarios y también les agradecemos por sus donaciones, por todas sus preguntas, por sus comentarios que enriquecen la clase. Benaleme nos escribe: me emociona un montón cada que puedo tomar clase acá, todo por el trabajo que luego no me da tiempo. Una chulada en transmitir su conocimiento y su visión. Gracias. Y Nimikenini dice: esta es una joya, gracias Sebastiani, desde Canadá, saludos. Bueno, entonces creo que con eso nos despedimos. Muchas gracias por todo. Les recordamos que estamos en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Y la repetición de esta clase se sube a YouTube. Y ahí pueden encontrar todas las repeticiones de estas transmisiones. Y pues nada más, les agradecemos por todo. Ujú. Así es. Gracias.